Hola, ¿cómo están? Un gusto recibirlos una vez más en nuestro programa Séptima Noche en Celta Televisión desde la Confitería La Perla con la cámara de Ariel Wolfram entrevistando a tresarroyenses que se destacan en distintos ámbitos. Hoy, un hombre que tiene una larga trayectoria en la industria metalúrgica, que tiene una vinculación muy importante con la comunidad holandesa y que es un hacedor permanente. Se llama Floro Timmerman. Los saludo. ¿Cómo estás, Floro? Un gusto. Encantado de estar contigo, acompañarte en esta charla. Y un saludo a todos los oyentes. Muy bien. Que nos conocemos ya de siempre, pero bueno, algunos por ahí no conocemos. Es cierto, y los que no te conocen podrán un poco ver una característica de tu vida que, sobre todo dije un hacedor, ¿no? Sos un hombre que va siempre adelante, siempre al frente con el trabajo, ¿no? No aflojamos, nunca. Nunca. No hay que aflojar. ¿Desde cuándo? Yo me inicié con la fábrica hace 42 años, no sé justo. Sí, sí. Pero hace 42 años. Y me reinicié de vuelta en el año 2001 aproximadamente, que estamos en el parque industrial. Exacto. Estamos hablando de una fábrica metalúrgica especializada en galpones, en grandes estructuras, techos y demás, de la cual vamos a hablar en un ratito. Pero bueno, venís decía, de familia holandesa, ¿no? Sí, mi padre era holandés y mi madre era hija de holandesa. O sea que de sangre 100%. Sí. O sea, yo de chiquito no sabía hablar castellano. Ah, ¿en tu caso no hablábamos holandés? Porque en tu casa hablaban holandés. Exactamente. Ajá. Sí. Los dos más chicos, mi hermana y yo, empezamos a hablar castellano a los 4 o 5 años. Y después en el colegio, lógicamente. Claro, ¿vos naciste aquí en Argentina? Sí, nací en Argentina. Bien, sí. claro. En José C. Paz. Ah, mira, cerca de la capital, ahí al lado de la capital. Claro. Claro. Al lado de General Rodríguez. ¿Ahí se radicaron tus padres cuando vinieron? Mis padres, cuando vino de la guerra, mi padre Sí. entró a trabajar, o trabajaba en Aerolíneas Argentinas. Ajá. ¿En qué sector? En el sector motores, mantenimiento. Todo el tema mantenimiento. ¿Ya venía con experiencia de eso? Y venía con experiencia en la guerra, ¿viste? Ah, en la guerra, claro. Bien. Más que nada. ¿Y estuvo allí viviendo varios años? Y tuvimos poco tiempo, porque bueno, mi padre estuvo medio delicado de salud, esas cosas. Y entonces en un momento decidieron venirse para acá, para el desarrollo. Bueno, fuimos. Y acá estuvimos viviendo en diferentes lugares. Parientes, tíos, claro. Campo. Se dio eso de la inmigración, que tiene tantas historias. Bueno, él vino antes, había estado antes, claro. ya en la Argentina. Y después los padres lo mandaron a la guerra. Sí. Ah, sí. Mira vos. Eran 2 hermanos. O sea que los inmigrantes atraían a los parientes, a los amigos inmigrantes a los lugares donde vivían. Sí. Aquí hay una colonia holandesa, la más importante del país, muy grande, y en aquel momento también sería, digamos, una buena concentración de. Y ya estaba, de allá, ya estaba la colonia, ya se habían ido mucho por la guerra también, allá había mucha pobreza en ese momento, y era medio peligroso. Entonces mi abuelo se vino con toda la familia para acá, para la Argentina. Y se instalaron acá en el desarrollo, también en un campo, que era arrendado supuestamente. Y después él dejó eso y puso un tambo acá en desarrollo, en San Martín derecho. El tambo también es característico de los holandeses. También, ¿no? sí. Hay ciudades, bueno, tuve oportunidad de estar en Holanda, localidades, ciudades que tienen grandes tambos y grandes fábricas de queso. Holanda se caracteriza por el lácteo y las flores. Y las flores, claro. Los tulipanes especialmente, ¿no? Y después todo lo que sea técnica en el trabajo de los polders. Conseguir tierra. Claro. Sí. Para poder, porque trabajaron mucho con el tema del agua. Sí.
esa dualidad que tuviste de criarte en un hogar holandés y de aprender el idioma y hablar el idioma con tus padres, ¿te dificultó después, por ejemplo, cuando fuiste ya de niño a la escuela, ya tenías asimilado el español? Al principio, tal vez un poquito, pero bueno, en el colegio me enderezaron. Si estaba medio torcido, me enderezaron. Y aprendimos bastante rápido todo. Pero nunca me olvidé del holandés. El holandés porque me gusta. Claro. Me gusta hablarlo, me gusta escucharlo. Lo seguís hablando sí, y lo sí, seguís escuchando. Me gusta, me encanta. Claro. Cuando has tenido oportunidad, que nada menos y vino la reina aquí a Tres Arroyos, claro. Con la princesa por entonces Sí. Máxima, se hablaba mucho holandés porque vino gente de la embajada holanda. Sí, vinieron, claro. sí. Había un grupo que hablaba mucho holandés, ¿viste? Y vos entendías todo y hablabas también. Sí, no había problema. Yo personalmente no estuve, pero la vi a la reina Sí. cruzar delante mío en la ruta. Hola Martina. Hola, ¿qué tal? Sí. O sea, de la fábrica. Hola, ¿qué tal? Sí. De la fábrica pasaba ella sola Claro. y saludaba Saludaba. dentro de su auto. ¿Y tuviste oportunidad de ir a Holanda? Estuve una vez. Tuviste una vez. Fui por 30 días. Me gustó, lindo. Pero tan diferente a lo nuestro Muchas que. gracias. Tan diferente a Sí. nuestra cultura. Hay más orden y más libertad, Sí. pero hay menos Mucha disciplina, claro. mucha forma de vida Sí, muy, o sea, todo correcto. Claro, bien. Y Menos sociabilización como aquí. esa. Vamos a comer un asado, hoy vamos, allá no. No, allá no hay nada de Es eso. con turno, es un poco para las visitas y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, Se anuncia con tiempo. se anuncian, si no te atienden, en fin. Pero bueno, nosotros estamos acostumbrados a todo ese sistema, ¿no? Sí, claro. Que de todos modos no es nada criticable porque al país le ha ido muy bien, a Holanda, ¿no? Le ha ido muy bien con el ese país sistema, sí, claro. el país sí. Pero principalmente por sus gobernantes y Claro. su forma de vida, ¿no? Nada que ver con lo nuestro, Sí. que estamos luchando permanentemente con... Exactamente, y lo podés decir vos porque seguramente en un negocio donde se maneja hierro y chapas por demás, Es terrible. el tema del dólar, la inflación es todo una... Es terrible, es terrible. Ahora, inclusive uno no sabe lo que va a pasar en el futuro. Exacto, sí. Y bueno, ahí estamos luchando permanentemente a ver si podemos conseguir materiales, si no vamos a conseguir, los precios, si vendemos, si no vendemos. Claro. Es toda una cuestión... Pero servite tu café cuando quieras. Sí. Pero es una cuestión que viene de años, ¿no? Es decir, con épocas de crisis, con épocas un poco mejores. Nunca la tuvieron fácil, ¿no? No. Lo más difícil creo que fue en el año 2000, 2001. Ajá. Esa época fue terrible. Ahora yo creo que, bueno, es delicado porque no sé el Estado cómo va a solucionar el tema monetario principalmente. Sí. Después el resto, porque va a tener que, ¿cómo es? Que ver el tema de la educación, que es fundamental. Sí. Sí, las bases de un gobierno Salarios. para que sea exitoso es economía, educación, seguridad, salud. Y salud. Esos cuatro Fundamental. roles, fundamentalmente. Y bueno, ninguno anda como quisiéramos posiblemente, a pesar de los esfuerzos que se hacen, pero también de los errores que se han cometido, ¿no? Y se Y cometen. ninguno sabemos tampoco las consecuencias de la pandemia. Las consecuencias de haber estado parado un año y pico sin clase y nadie sabemos cuál va a ser el final de Este los proceso, chicos claro. y de los chicos, viste, volviendo a estudiar y todas esas cuestiones. Los que estuvieron estudiando online, bueno, más o menos lo van a ir pasando porque... Pero yo tengo un nieto, por ejemplo, que ya va en el tercer año, no, el segundo año, en la universidad online. No conoce la universidad todavía. Claro. No ha ido nunca. Por las clases presenciales. Pero va pasando, Sí, va avanzando. va avanzando. ¿Quién diría, no? ¿Quién diría? Qué difícil, qué raro.
¿Cómo se inicia en vos la metalurgia? ¿Cuándo decidiste entrar a trabajar en eso? ¿Cómo se creó la fábrica? ¿O fueron procesos distintos en distintos años? Los procesos fueron diferentes. Al principio fue más herrería que metalúrgica. Yo había sido viajante, había tenido varias actividades. Y bueno, y esto había tenido la actividad metalúrgica también con mi padre y esas cosas. Mi padre también fue metalúrgico. Ajá. Y bueno, entonces despacito armé una herrería en la casa de mi padre, en un galponcito chiquito que tenía. Y ahí empecé a visitar a todos los clientes de quien yo visitaba como viajante. Sí. Y bueno, sacaba un trabajo acá, un trabajo allá, una parrilla, un portón, y así fuimos trabajando 2 o 3 años. Hasta que me inicié con un galpón que me pidió un coterráneo del grupo de la iglesia, sí, de la iglesia reformada. Y bueno, iniciamos con ese galpón y después y así fue. Fue en cadena. ¿Dónde estaba el galpón? Ahora, ¿En qué lugar estaba? Todavía está armado en Mayol. ¿En San Mayol? En San Mayol. Ahí trabajaban. Ahí era para un campo. Sí, sí. Y se hizo un galpón. Correcto. Fabricaron un galpón para un campo. Para un campo, para un chacarero. Ahí fue, digamos, el primer emprendimiento, fuerte. Claro. Claro. Que me costó porque había que conseguir todo, había que saber qué era lo que íbamos a fabricar, cómo, y bueno, había que desarrollarlo. ¿Año aproximado? Sí, 40 años. 38 años. ¿Cómo han cambiado las cosas en 40 años? Es decir, mucho. Hoy hay plumas, hay una serie de cosas que permiten elevar elementos muy pesados que no existían por entonces, ¿no? Exacto. ¿Y cómo hacían antes? Y a mano. Todo manual, nos rebuscábamos de alguna forma para que eso estuviera arriba, ¿viste? Con todo lo que implicaba eso, que puede haber accidentes. Exacto, eso iba a decir, peligro físico físico, claro. Además, hoy todo eso se cuida muchísimo. Claro. Antes no era así, antes era a ver cómo lo hacíamos, cómo lo levantábamos. Bueno, teníamos diferentes técnicas, ¿no es cierto? Pero hoy, bueno, hoy con las grúas que conseguimos, gracias a Dios, unas grúas hermosas, se trabajan con otro tipo de materiales. Te puedo dar un solo dato, por ejemplo. Nosotros en una época techábamos y agujereábamos el techo de abajo. Ajá. ¿Cierto? Sí. Con un punzón y un martillo íbamos agujereando. A medida que se iban poniendo unos ganchos para sostener la chapa. Y eso quedaba una flor de la chapa para arriba, quedaba feo, no quedaba muy agradable. Entonces, bueno, surgieron el tema de los perfiles. Bueno, ahora se hace todo de arriba del techo, se agujerea, queda perfecto. Y aparte, con mucho más velocidad. ¿Siempre se usó el tornillo? El tornillo autorroscante. ¿Siempre? No, siempre no. Siempre no. Antes era con ganchos. Con ganchos, como decías recién. Ajá. Un ganchito, se enganchaba de adentro y se atornillaba. ¿Esto es más seguro, lo de ahora? Lo de ahora es mucho más rápido y podés poner más cantidad, se rompe menos, se estropea menos. De aquel primer galpón de San Mayol, de hace 40 años aproximadamente, al polideportivo de Tres Arroyos, con una obra espectacular, han pasado años, han pasado técnicas, pero también ha pasado por tu cuerpo el orgullo de inaugurar ese tipo de cosas, de decir, esto lo hice yo, ¿no? Así es. Cuando pasás por el polideportivo, que está cumpliendo 2 años. Sí, 2 años, ahora creo. Sí. ¿Qué sensación sentís? Porque has dejado horas, ingenio, financiaciones, en fin, un montón de cosas. Claro, ahí ya tengo que incorporar un poco la familia. Ajá. Mis hijos. Claro, están contigo, sí. Hijo mayor, mi hijo menor, que son varones,
Tengo una hija también que está en la parte administrativa, que maneja el tema de seguridad, por ejemplo, y la señora de mi hijo, que es contadora, que lo maneja toda la parte. Perfecto. Pero bueno, con ellos ya me fue un poco más fácil, porque se iba delegando, en ese momento nos íbamos delegando. El mayor, por ejemplo, no quería que lo hiciéramos, que no tomara el trabajo ese porque era muy grande. Bueno, yo terco, que sí. Y además para adelante, siempre. Y además para adelante. Sí. Nunca aflojábamos. Lo terminamos haciendo en la calle, no teníamos lugar donde hacerlo. Desviábamos los autos que tenían que pasar por el otro lado, porque nosotros estábamos en el medio de la calle haciendo una caviada de 54 metros de largo. Claro. ¿En qué calle? ¿Dónde? Ahí en el Parque Industrial. En el Parque Industrial mismo, no, claro. No en el lugar donde se hizo el galpón, donde se hizo el gimnasio, claro. En el Parque Industrial, claro. Sí. Ajá. Se hizo en 2 mitades y después se armó la caviada entera en el gimnasio. Ah, claro. Sí. O sea, para poder trasladarlo, pues si no, no se podía trasladar tampoco. Recuerdo haber estado presencialmente en el momento en que se levantó la primera cabriada, digamos. Correcto, sí. Sí.